Sé que hay un Dios que en el cielo está. Sé que hay un Dios que reina ahí. Sé que hay un Dios que a mí cuidará. Su nombre es Cristo. Su nombre es Dios. Sé que hay un Dios con gran majestad. Sé que hay un Dios, la vida me da. Sé que hay un Dios que me amará. Su nombre es Cristo. Su nombre es Dios. Las flores y los árboles, las aves y el cielo azul, los ha creado solo Dios con su inmenso amor. Sé que hay un Dios Sé que hay en el cielo está. Él está. Sé que hay un Dios que reina ahí. Él es mi Dios. Sé que hay un Dios Que a mí cuidará. Su nombre es Cristo. Él es mi Dios. Su nombre es Dios. Las flores y los árboles, Las aves y el cielo azul, los ha creado solo Dios con su inmenso amor. sé que hay un Dios Sé que hay un en el Dios, cielo está. sí, Él está. Que hay un Dios que reina ahí. Él es Dios. Que hay un Dios que me cuidará. Su nombre es Cristo. Su nombre es Dios. Sé que hay un Dios con gran majestad. Sé que hay un Dios, la vida me da. Su nombre es Dios. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, con su amor y su bondad, con su amor y su bondad.
Ya en las nubes lo encontraré, y en su presencia yo moraré. Feliz sábado, preciados hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí reunidos para aprender acerca de la palabra de Dios. Esta semana yo sé que para todos nosotros ha sido una semana de trabajo, de retos, en la que cada uno ha tenido diferentes actividades, diferentes situaciones en las cuales siempre Dios ha estado a nuestro lado. Y por ese motivo queremos agradecerle. Agradecerle porque a pesar de que nosotros no merecemos que Él esté con nosotros, Él siempre nos guía, nos acompaña, nos da sabiduría para que a través de nuestras vidas podamos reflejar de una manera muy, muy pálida el amor que Dios tiene para con todos nosotros. El día de hoy, sábado 15 de mayo del 2021, empezamos nuestro estudio de la palabra de Dios, no sin antes entonar nuestro himno acostumbrado, pidiendo la presencia de nuestro Dios.
Así que vamos todos a cantar, vamos a entonar el himno que voy a colocar en la pantalla para que todos con voz fuerte podamos cantar. Para empezar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oh Señor, estamos aquí en este día sábado, el día que tú elegiste para poder recordarte, para poder, Señor, acercarnos aún más a ti, y ahora queremos pedir tu bendición. Queremos que te quedes con nosotros, porque sabemos que tu presencia en nuestras vidas va a permitir que podamos conocerte más. Va a permitir que la palabra que vamos a estudiar, tu santa palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que sea para beneficio de todos aquellos con quienes nos comunicamos, para beneficio de aquellos con quienes nos relacionamos, y queremos pedir tu bendición. Quédate con nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Es una alegría estar nuevamente aquí, un día sábado más. En realidad es un sábado menos para aquel gran día en el que Cristo va a retornar a la tierra. Cada sábado que pasa es un sábado menos que que significa que vamos a acercarnos a aquel gran día que no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero por todas las señales que están ocurriendo en el mundo y de acuerdo a lo que Cristo escribió en su palabra, sabemos que el tiempo está cerca. Y queremos prepararnos para ese momento. El día de hoy vamos a llevar a cabo el estudio de la palabra de Dios, y para eso voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean las diapositivas. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día en realidad tiene un título que se refiere a las personas que estarán viviendo cuando Cristo venga. Nosotros sabemos que Cristo va a venir pronto, pero no tenemos la seguridad de si nosotros vamos a estar viviendo en ese momento o antes ya habremos ido al descanso. Eso no lo sabemos. Pero la Biblia habla acerca de aquellas personas que van a estar viviendo en el momento que Cristo venga.
Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y para poder entender este tema, nosotros hemos estado estudiando durante un poco más de 2 meses acerca de la salvación. Entonces, el proceso de salvación que se encuentra descrito en la Biblia, finalmente se va a cumplir de manera efectiva cuando nosotros recibamos a Cristo viniendo en el aire. Pero, ¿eso significa que no tenemos la salvación? No. Cuando Cristo nos perdona, somos salvos. Y eso habíamos estudiado, que a ese momento en el que Cristo nos perdona se le llama justificación. Justificación por la fe también es conocido ese momento, es el término que se utiliza. Pero ¿y qué significa justificación? También habíamos estudiado que justificación es sinónimo de perdón. O sea que se refiere a perdón. Cuando tú te acercas a Cristo y le pides perdón, Él te perdona y te considera justo. Entonces, justificación es perdón. Pero Cristo no solamente quiere perdonarte. Él murió por ti para salvarte, para perdonar tus pecados, pero también murió para que a través de su ejemplo nosotros podamos tener en nuestra vida a Él en nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos vivir como Él vivió. Él nos dio ejemplo y por lo tanto nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, a ese proceso posterior a la justificación, la Biblia lo llama santificación. ¿Por qué? Porque somos separados. Santo significa apartado, separado. ¿Separado de qué? No separado del mundo, sino separado del pecado. ¿Y por qué? Porque tenemos, una vez que hemos sido perdonados, ya nosotros tenemos eternamente el poder de vencer al pecado. No, quien nos da el poder es Cristo, a través del Espíritu Santo. Y ese poder día a día tenemos que renovarlo. Es decir, tenemos que pedirlo. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Y de qué forma conocemos más a Cristo? A través de su palabra. Entonces, el conocimiento de Dios viene por el estudio de la palabra. Ese poder que Dios nos da, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que pedírselo a través de la oración. Y eso nos va a permitir diariamente testificar a otros acerca del poder de Dios y de la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, la salvación empieza con el perdón, continúa con la santificación y termina, o sea, la tercera dimensión de la salvación se va a dar cuando Cristo venga. Cuando retorne con sus santos ángeles, tal como lo estamos viendo en la pantalla, cuando retorne, y en ese momento, cuando Él llegue a la tierra, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, que ya no tiene tendencia al pecado, sino que es un cuerpo renovado que Cristo nos va a dar, en el que de forma natural nosotros vamos a obedecer a Dios. Ahora no. Ahora nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, como habíamos estudiado en las semanas anteriores. Y justamente porque hasta que Cristo venga, vamos a tener esa naturaleza pecaminosa, cuya tendencia es hacia el mal. No es natural para nosotros hacer el bien, sino hacer el mal. Pero la pregunta es, ¿y cómo podemos vencer al mal? Bueno, con la ayuda de Dios. No hay otra forma. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo.
Entonces, Cristo nos da el poder para subyugar esa naturaleza pecaminosa. Ese es el poder que Dios nos da. Pero no es un poder que Dios nos lo da y ese poder nos va a seguir por la eternidad, sino que diariamente tenemos que pedirlo. Diariamente tenemos que comunicarnos con Dios, porque de esa manera vamos a recibir ese poder. Y no solo a través de la oración, sino mediante el estudio de la palabra de Dios. Porque ambos, el estudio y la oración, van de la mano para poder recibir de Dios ese poder para vencer al pecado. No porque nosotros los tengamos, sino porque Dios nos lo da. Entonces, cuando Cristo venga, esa naturaleza pecaminosa va a ser desarraigada. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo y finalmente vamos a completar el proceso de salvación. O sea, la parte final del proceso de salvación se va a dar cuando Cristo venga. Entonces allí vamos a ser transformados. El apóstol Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. A la final trompeta. Entonces, allí Cristo nos va a llevar al cielo. Entonces, la pregunta ahora es, si yo estoy en esta tierra y tengo esa naturaleza pecaminosa, entonces para mí no es natural acercarme a Dios. No es natural tener deseos de aprender más de Dios, tener deseos de estudiar su palabra, tener deseos de orar. Eso no es natural en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores? Porque hay alguien que es quien nos convence de pecado. Nos convence de que nosotros nos hemos equivocado. ¿Y quién es esa persona que nos convence de pecado? Bueno, vamos a leer Juan 16:8. El apóstol Juan, en el evangelio que él escribió, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí el apóstol Juan escribe, pero quien está hablando es Jesús. Cristo es quien habla. Y él lo relata en primera persona. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí se refiere al Espíritu Santo, que en la Biblia se le llama el Consolador. ¿A quién es? Él es quien nos da el consuelo. ¿Ya? Entonces, Cristo, cuando vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana, exactamente la misma naturaleza que tenemos nosotros. Y con esa naturaleza va a permanecer por la eternidad. Es decir, va a ser de carne y hueso. Entonces, Cristo no podía quedarse porque está sujeto a un cuerpo que no tiene la posibilidad, así como el Espíritu Santo, de estar permanentemente, o mejor dicho, tener la capacidad de la omnipresencia. Entonces, Cristo sí es omnisapiente, todo lo sabe, pero físicamente Él ahora está en el cielo. Entonces Él aquí Cristo dice, si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Entonces Cristo se fue, y fíjense, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que cuando Cristo se fue al cielo, Cristo envió al Espíritu Santo a esta tierra para ser el vicario del Hijo de Dios. Y el vicario del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, no es ningún ser humano. Entonces,
¿Qué más dice Juan en el versículo 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, quien nos hace saber que estamos en pecado es el Espíritu Santo. El objetivo del Espíritu Santo es convencer a cada ser humano de que está en pecado. También demostrarnos la justicia de Cristo. Cristo murió sin pecado y gracias a eso Él nos salva. La muerte de Cristo tuvo valor porque Él nunca pecó. Entonces vivió en nuestro lugar, o mejor dicho, murió en nuestro lugar, y gracias a esa justicia nosotros somos salvos. Y también sabemos que habrá un juicio. Entonces también a través del Espíritu Santo que nos guía al estudio de su palabra, nosotros sabemos que va a haber un juicio. Finalmente Dios va a juzgar a toda la humanidad. Entonces, ¿quién es quien nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, no hay otra forma. Si el Espíritu Santo no nos convenciera de pecado, nosotros no sabríamos de que estamos equivocados. No sabríamos de que hemos cometido pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué va a pasar antes de que Jesús venga? Y aquí es importante saber que a través de toda la historia, desde que Dios creó al hombre en el jardín del Edén, desde Adán y Eva, luego a través de los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y a través de los diferentes profetas, inclusive cuando vino Cristo, y posteriormente también, siempre Dios ha llamado al ser humano al arrepentimiento. Siempre Dios ha dicho, tú estás equivocado, estás en pecado, pero yo te doy la salvación. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y acercarte a Dios, pedir perdón, y Dios te va a dar el perdón. Eso, a través de toda la historia, Dios ha llamado a toda la humanidad para que se arrepientan de pecado. Y toda esa historia nosotros la encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Pasando por todos los libros, en toda la Biblia se encuentra el mensaje de salvación, donde siempre el ser humano se ha apartado y Dios lo ha llamado para que regrese de ese camino equivocado. Entonces, al final de la historia de este mundo, tenemos que va a ocurrir algo especial. Y los libros que nos muestran el final de la historia del mundo, principalmente, son Daniel y Apocalipsis. Y también en los evangelios también se muestra, por ejemplo en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21, se muestra los eventos que van a ocurrir antes del fin. Pero ya justo antes de que Cristo retorne a la tierra, al final de la historia de este mundo, en el último capítulo de la Biblia, hay un mensaje. Ese mensaje está en Apocalipsis 22, 11 y 12. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjense, empezamos a leer. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Esto quién lo dice? Bueno, es un mensaje de Dios a la humanidad. Pero acordémonos que este mensaje es dado un poquito de tiempo antes de que Cristo venga. En ese momento, Dios da el mensaje. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, este mensaje no coincide con todo el mensaje que ha sido dado a través de toda la historia.
en el que Dios siempre llama a sus hijos, en el que Dios siempre llama a toda la humanidad. ¿A qué nos llama? Nos llama al arrepentimiento. Pero aquí el mensaje es diferente. Es como si Dios dijera, ¿sabes que tú eres injusto? Ya, eso ya, ahí nomás te vas a quedar. Y tú que eres justo, ya sigues siendo justo. Como si aparentemente este texto dijera que, bueno, llega un momento y ya pues a Dios no, entre comillas, como que no le importara la condición del ser humano. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Ahora vamos a ver varios versículos en los que están relacionados directamente con este momento. Este es el momento en el cual Dios, mejor dicho, Cristo termina su obra de intercesión por el ser humano. Entonces, durante todo este tiempo, Cristo ha estado obrando de mediador y de intercesor por toda la raza humana. A todo este proceso, todo este periodo, justamente hasta este momento, se le denomina el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual nosotros nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Por su gracia, Dios nos perdona. O sea, es un regalo el perdón. Pero va a llegar un momento, justo antes de que Cristo venga a la tierra, en el cual ese periodo de gracia va a terminar. ¿Y cuándo termina? Termina en este momento. Y repito, el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, ¿por qué es que Dios ya no intercede por nosotros? En realidad la intercesión la realiza Cristo. ¿Por qué Cristo? Lo que pasa es que Cristo también es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué es que va a terminar la intercesión en ese momento? Porque el mensaje, todo el mundo lo va a conocer y todos ya van a haber decidido si obedecer a Dios es lo mejor para ellos o desobedecer a Dios y hacer su voluntad, la voluntad propia de la persona. Entonces, todos ya habrán decidido. Entonces, una vez que todos decidan y que Dios ya Dios ya haya estado juzgando a todos los seres humanos, en ese momento va a terminar el proceso de intercesión. Y ya no será posible que aquel que era injusto, pues en algún momento se dé cuenta de que está en pecado y se vuelva justo. Se vuelva justo porque pide perdón a Dios y Dios lo perdona y por eso es justo. Pero eso ya no va a ser posible a partir de este momento. Entonces, a ese punto se le llama el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque todos ya van a haber decidido si seguir a Dios o seguir al enemigo de Dios. Entonces, y esto va a ser poco antes de que venga Cristo, porque después, fíjense en el versículo 12, luego de que se da el punto en el cual termina el periodo de intercesión de Cristo en el cielo por nosotros, dice, he aquí yo vengo pronto. O sea, después de este punto en el cual termina el tiempo de gracia, Cristo, después de muy poco tiempo, va a regresar a este mundo. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, es decir, mi premio que te voy a dar por haberme seguido, eso es lo que yo voy a traer conmigo. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea que
de acuerdo a esto, Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras. No porque nuestras obras nos salven, sino porque nuestras obras van a demostrar que nosotros verdaderamente hemos amado a Dios, lo hemos seguido. Y lo natural es hacer la voluntad de Dios. Por eso es que acá se dice que se va a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, este es el momento en el cual Cristo vendrá. El momento que se especifica en el versículo 12, que será poco después, que no sabemos cuánto tiempo es, porque la Biblia no lo dice, pero será muy pronto, después de la finalización del tiempo de gracia. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? No, si yo sé que en algún momento se va a acabar el tiempo de gracia. Bueno, lo que hay que hacer es lo que hemos encontrado en la palabra de Dios, que hay que buscar a Dios diariamente para que Él nos dé el poder de vencer al pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento, el que es justo va a seguir siendo justo. No porque tenga una capacidad propia de justicia, sino porque Dios va a seguirle dando el poder de vencer al pecado. Y ese momento, vamos a verlo, vamos a ver aquí, justo había mencionado de que el profeta Daniel también escribe acerca de la historia final de este mundo. Y en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este versículo también está directamente relacionado al que acabamos de ver, porque este momento es el mismo del momento de Apocalipsis en que termina el tiempo de gracia. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Qué significa Miguel? Miguel significa ¿quién como Dios? O ¿quién es como Dios? Y este término se aplica a Cristo, que es el único que es Dios, es como Dios y es Dios. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y por qué se le llama específicamente con este nombre? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando se habla aquí de aquel tiempo, entonces la pregunta en primer lugar es, ¿y a qué se refiere con aquel tiempo? Entonces habría que leer el último versículo del capítulo 11, porque es la continuación de la historia que se está relatando en el capítulo anterior. O sea, este versículo en realidad debería pertenecer al capítulo 11. ¿Ya? ¿Y de qué se habla en el capítulo 11, en el último versículo, en el versículo 45? Se habla del rey del norte, que es también el mismo símbolo que se usa en Apocalipsis para describir al poder que en ese momento va a querer dominar al mundo. Y ese poder es la bestia. Y en Apocalipsis 13 y en otros capítulos también de Apocalipsis se menciona que el mundo quedará maravillado de la bestia y dirá, ¿quién como la bestia? O sea, en ese momento, cuando termine el tiempo de gracia, un poco antes, todo el mundo tendrá en la mente que no hay nadie como la bestia. Entonces, Cristo se levanta, termina el tiempo de gracia y dice, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y acá hay un detalle acerca de este término, cuando a Daniel se le dijese que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, podríamos pensar que
como Daniel era judío, entonces acá está hablando del pueblo judío. Pero ¿qué ocurre? Que aquí en este momento ya no estamos en los tiempos del pueblo judío, sino estamos al final de este mundo. Y también en los evangelios y en las epístolas del apóstol Pablo se menciona que el verdadero Israel no es el Israel que es descendiente de los cuyos hijos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que el verdadero Israel es aquel que hace la voluntad de Dios, es decir, los que pertenecen a la iglesia de Dios. Entonces aquí, como Daniel pertenece a ese grupo de personas del verdadero Israel, aparte de ser judío, entonces por eso se refiere de esa manera a él. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. O sea que cuando termine el tiempo de gracia, cuando Miguel se levante, cuando Cristo se levante a reinar y venga a la tierra, va a haber un lapso de tiempo, que ya es el que ya hemos visto en Apocalipsis, y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, finaliza el tiempo de gracia, ¿y qué es lo que va a pasar? Dios tiene actualmente el control del mundo y retiene a Satanás para que él no haga su voluntad a plenitud. Pero en ese momento, en Apocalipsis se menciona, eso lo vamos a ver más adelante, se menciona acerca de 4 ángeles que detienen los vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero llegará un momento en que esos ángeles dejarán que los vientos soplen. Entonces, ese momento es el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, será el peor periodo de la historia de este mundo, en el que el mundo será dominado completamente por Satanás. Las personas actuarán de acuerdo a la voluntad de Satanás. Y toda la maldad será o llenará esta tierra. Pero ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? El Israel espiritual. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, el mundo sufrirá de una calamidad completa, pero los hijos de Dios serán libertados. Eso es lo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿qué más sucede en este periodo? Y aquí en Apocalipsis también se hace referencia a ese momento. Fíjense, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. O sea, a partir de ese momento en el que se cierra o termina el tiempo de gracia, del templo van a salir 7 ángeles con 7 plagas. En ese momento empezarán en el mundo las 7 plagas que nunca el mundo habrá visto antes. Y vamos al versículo 8, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo
hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se refiere a templo, en este momento se está refiriendo al lugar santísimo, del santuario celestial. Nosotros sabemos que existió un santuario terrenal que era copia del santuario celestial, como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos. Copia de aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo. Entonces, en este momento, Cristo está en el lugar santísimo. Y se envían 7 ángeles con 7 plagas. Y a ese periodo, justamente en el que finaliza el tiempo de gracia, hasta que Cristo venga, se le llama el tiempo de angustia. Un periodo de tiempo que es un periodo corto en el cual la tierra será convulsionada. ¿Qué más? Fíjense, y aquí hay otra referencia en Apocalipsis a ese momento. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cuando nosotros leemos o recordamos acerca del santuario terrenal, sabemos que el santuario donde estaba el incienso, donde se cogía los carbones y esos carbones se colocaban en el incensario, en ese momento se llenaba de humo el lugar santísimo. El altar de oro o altar de incienso estaba en el lugar santo, pero había un velo, una cortina, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese humo entraba al lugar santísimo. Entonces dice, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y si nosotros recordamos el servicio en el santuario terrenal, cuando el sacerdote entraba al lugar santo y ofrecía el incienso, los israelitas que estaban en sus tiendas en ese momento, lo que hacían era orar a Dios. Y el humo del incienso simbólicamente ascendía hacia Dios juntamente con las oraciones de los santos. Entonces aquí pasa algo similar. Y esas oraciones finalmente llegaban al trono de Dios y Dios, a través de su gracia, perdonaba al ser humano. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero después, ¿qué ocurre? Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea, que en ese momento el incensario ya no va a tener humo del incienso que suba con las oraciones de los santos para el perdón, sino que eso va a terminar y el incensario se arroja a la tierra simbólicamente. ¿Qué significa esto? Que ya no habrá intercesión. Entonces, luego dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces aquí vemos en el versículo 5, cuando se arroja el incensario a la tierra, es justo ese momento en el que termina el tiempo de gracia, del cual habíamos leído hace unos minutos, en el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea justo todavía. ¿Por qué? Porque la intercesión ya va a terminar. Ya no va a haber la posibilidad de pedir perdón. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo
quien es que convence de pecado, de justicia y de juicio, también ya no va a ejercer su labor. Porque como nosotros pedimos perdón, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que hemos pecado, pero nosotros por nosotros mismos no nos damos cuenta, sino que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Entonces, al no ejecutar su obra el Espíritu Santo, entonces las personas ya no van a sentir arrepentimiento, ya no van a querer pedir perdón. ¿Por qué? Porque terminó el tiempo de gracia y el Espíritu Santo ya no va a actuar sobre las personas que decidieron rechazar a Cristo. Pero el Espíritu Santo va a seguir dando el poder a aquellos que sí decidieron seguir a Cristo, seguir al Cordero por donde quiera que va. Y los va a capacitar para seguir a Dios y seguir siendo justos. ¿Eso qué significa? Que ya no volverán a pecar a partir de ese momento. Que en realidad ya el Espíritu Santo los va a haber capacitado de tal forma que antes de ese momento ellos ya, con ese poder que el Espíritu Santo nos va a dar, entonces vamos a dejar de pecar. Y cuando llegue el tiempo de gracia, el Espíritu Santo nos va a seguir acompañando, nos va a seguir dando el poder de tal manera que lleguemos hasta la venida de Cristo sin pecado. Porque no hay otra forma, porque si ya no hay intercesión, ya no hay perdón, si alguien peca después, eso ya no va a tener perdón. Claramente la Biblia lo dice. Entonces, a esa generación que vivirá en ese momento se le llama la última generación. Porque cuando vive esa generación, Cristo va a venir. Y la pregunta es, ¿y ahora en qué punto estamos? ¿No? La historia de este mundo es una historia que ya tiene un poco más de 6.000 años, pero ¿cuánto falta para que Cristo venga? Bueno, sabemos que falta muy poco. Exactamente cuánto no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Dios no ha dejado escrito eso. Decir que va a venir dentro de 2 años, o dentro de 5 años, o dentro de 10 años, o en el 2031, por ejemplo, eso no está de acuerdo a la Biblia. Esas son especulaciones. Así que Dios no dejó ninguna fecha establecida, pero sí nos dio señales para saber en qué momento de la historia del mundo estamos. Entonces, Apocalipsis 7:1, que dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este momento es el que estamos viviendo ahora, donde todavía Dios, a través de su misericordia, retiene los vientos de la tierra. Impide a Satanás que haga su entera voluntad. Y la pregunta es, ¿y por qué los ángeles retienen los vientos? Ahora vamos a ver la respuesta. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, o cuándo se va a dar la orden para que los ángeles dejen de retener los 4 vientos? Cuando Dios termine de sellar a su pueblo. En este momento, Dios te llama. Y Dios quiere sellarte. Llegará un momento en el cual
se cerrará la gracia que Dios imparte al mundo. Y antes de eso, Dios estará sellando a su pueblo. Y Dios quiere sellarte a ti y a mí. Entonces, una vez que se finalice el sellamiento, ¿y cómo es que finalice el sellamiento? Cuando el carácter de Dios es reflejado en su pueblo y los justos van a seguir siendo justos. En ese momento se cierra el tiempo de gracia. Termina la oportunidad para toda la humanidad. Y a partir de ese momento, los vientos se van a soltar. ¿Qué significa eso? Que Satanás hará su entera voluntad. Y simbólicamente en el versículo 4 se habla que el número de los sellados es 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De qué Israel? Del Israel espiritual, no del Israel del pueblo judío, sino del Israel espiritual. ¿Y cómo es que Dios caracteriza a los sellados? Dios los sella, pero ¿cómo son ellos? Versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, los 144,000 que habíamos leído hace un momento, que son los sellados, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué significa que tenía el nombre escrito del Cordero, o sea, de Cristo? Porque Cristo aquí está simbolizado por un Cordero. Esos 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Y qué significa tener el nombre de Cristo y el de su padre escrito en la frente? No es una referencia literal, no es un nombre que se escribe con algún instrumento de escribir en la frente, sino que la frente indica lo que nosotros somos, es decir, el carácter. Y si tenemos el nombre de Cristo en nuestra mente, significa que reflejamos o tenemos el carácter de Cristo. Y por eso es que esta generación ya no va a pecar a partir de que el Espíritu Santo tome posesión de sus vidas. No, ya no van a pecar. Y cuando llegue el tiempo de gracia, seguirán siendo justos. Y los injustos, los que sí por propia voluntad han decidido seguir pecando, seguirán pecando. Eso es lo que significa este versículo. Y finalmente, ¿cómo los describe? ¿Cuál es la experiencia espiritual de los sellados, de los que vivirán en el momento de que Cristo venga? Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y esto reafirma lo que acabamos de deducir. ¿Qué significa que son sin mancha? Significa que no tienen pecado. Eso es lo que significa. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando de la mancha del pecado, la contaminación del pecado. Cristo, que es representado por un cordero, derramó su sangre, quien no tenía mancha ni contaminación de pecado. Y los 144,000, que es un número simbólico, también son sin mancha y sin contaminación, o sea, sin pecado. No porque ellos tengan esa capacidad, sino porque el Espíritu Santo les da el poder para vencer al pecado. Y el apóstol Pablo lo reafirma en Hebreos 9:14, diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Está hablando de que Cristo vivió en este mundo sin pecado. Y Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Entonces está hablando de que el sacrificio de Cristo, o Cristo se sacrificó, y eso es lo que va a limpiarnos a nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna posibilidad de ser justos, de ser sin mancha. Y el llamado ahora es: ¿deseas tú estar entre aquellos redimidos que cuando Cristo venga vayan al cielo? Esa es la pregunta que cada uno debe contestar. Espero que la respuesta sea afirmativa. Yo también quiero estar aquel día cuando Cristo venga. Y si por algún motivo voy al descanso, deseo que Cristo me resucite y me lleve al cielo. Y esa es la invitación que Dios te hace. ¿Quieres vivir eternamente con Él? Probablemente te estés preguntando, pero ¿y cómo voy a lograr esto? Esto es imposible, ¿no? El llegar a vivir sin pecado es algo imposible. Nadie lo ha logrado. Pero acá, Dios es quien afirma eso. No lo estoy afirmando yo ni ninguna persona de este mundo, sino Dios dice que esa última generación será una generación de personas justas que lleven el nombre escrito de Dios y de Cristo en su frente. Es decir, que tengan el carácter de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacita para que se refleje el carácter de Dios en nosotros. Y esa es la invitación que hoy Dios te hace. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque tú eres quien nos muestra tu palabra, nos muestra el mensaje que tienes para nosotros. Sabemos que somos débiles, pero la única posibilidad que tenemos, la tenemos gracias a ti, que cada día tú nos acompañas, cada día tú nos das ese poder cuando nos acercamos a ti diligentemente y queremos aprender más de ti. Ayúdanos, capacítanos para poder seguir conociéndote y de esa manera amarte más. Porque la forma como llegamos a amarte es conociéndote. Queremos que bendigas a cada uno de los que estamos llevando a cabo el estudio de tu palabra. Capacítanos, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos pedir tu bendición en este día sábado y en esta nueva semana que va a empezar dentro de pocas horas. Queremos seguirte y también queremos dar este mensaje a otros que no te conocen. Acompáñanos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio con un poco de tristeza porque nos gustaría seguir y continuar por más tiempo, pero tenemos la oportunidad de estar presentes en el estudio de la palabra de Dios. El próximo sábado nos vamos a conectar nuevamente a través de YouTube en el canal de Familia Cristiana. Si aún no se han inscrito, suscríbanse, activen la campanita para que el mensaje de inicio del programa les llegue de forma automática. Que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga.